¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo aquí, ¿ok? Con estos talleres de historia que nos proporciona el Yucatán Country de aquí de Mérida, Yucatán. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, muchas gracias por sus mensajes. Realmente pues estamos muy agradecidos por esta preferencia que han demostrado, ese interés por la verdadera historia de México, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan, pues, no quiero calificarlos de terribles, pero sí tan diferentes o tan especiales que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Entonces, pues qué bueno que les interesa, porque así, poquito a poquito, aunque esto no se enseña realmente en las escuelas en general, pero al saberlo ustedes, pueden ir corriendo la voz, ir comentándolo con sus familiares, sus amigos, sus hijos, sus nietos, para que poco a poco se vaya formando generaciones que sepan la verdad histórica y no quedemos como muchas generaciones en el siglo pasado quedaron, con una falsedad, con una mentira constante, que por eso no entendíamos y por eso perdimos muchas oportunidades democráticas y de salir adelante en un país que tiene todo para salir adelante, para ser un país desarrollado realmente. Bien, pues saludo como siempre a todos nuestros amigos de la Ciudad de México. Empiezo por la capital del país, la Ciudad de México. Okay. Un gran abrazo a la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara, a Durango, Aguascalientes, Pachuca. Okay. Un saludo a Pachuca, Cuautitlán también, allá del Estado de México. Un gran abrazo a Cuautitlán. También saludo a Puebla, a Tamaulipas, Baja California, a los amigos de Baja California. Saludos a Baja California. Saludos también a Sonora, a Chihuahua, okay, a Michoacán, Oaxaca, que nos ven también. Bueno, en fin, y desde luego, okay, los últimos que por general saludo, pero que no por eso son menos importante, porque pues recuerden que las abuelitas decían que cuando hay una fiesta, okay, los anfitriones comen al último y en la cocina, ¿no? Pues así, okay. Yucatán. Saludo mucho a todos los que nos ven en Mérida, en Valladolid, en Tizimín, okay, en Izamal, que nos han escrito, y a todos en general. Gracias por este interés que han demostrado en temas tan interesantes, pues digo, para su servidor muy interesantes, porque son, sobre todo estos temas, son la formación, conformación y, por qué no decirlo, deformación de nuestro sistema político mexicano. Porque ahí va a empezar todo el relajo que nos va a acompañar el siglo XX, que tuvo un pequeño break los primeros años del siglo XXI, pero que luego, okay, como que se está reinstalando otra vez la misma situación de hace 30, 40 años, que hereda lo de hace 100 años. O sea, todo es una herencia. Pero vamos a continuar para que podamos entendernos muy bien de cómo es esta revolución traicionada, desfigurada, ¿okay? Cómo de algo positivo se va a llegar a algo totalmente negativo. Y cómo los revolucionarios, a pesar de que nos han enseñado, sobre todo en la primaria y en la secundaria, que eran amigos y que todos eran juntos con pegados, no fue así. Los intereses de uno no eran los míos de otro, pero para nada. Bien, ya comentamos que la revolución maderista fue como una especie de oasis en un régimen de alguna manera positivo en cuanto a avances materiales, pero dictatorial en cuanto a lo que venía siendo falta de democracia, como fue el régimen de Don Porfirio. Pero fuera de ese momento de oasis, Madero no tuvo nada que ver con las revoluciones que siguieron. En primer lugar, porque estaba muerto. Y en segundo lugar, porque nadie heredó su ideal. Al contrario, fue todo lo contrario. Nadie lo heredó. Nadie. La contrarrevolución que acabó con Madero, que luego a su vez vino una contrarrevolución de la contrarrevolución, una especie de híbrido encabezado por Carranza, el que terminamos de ver hace unas semanas, que fue el que aparentemente triunfó, pero dentro de ese triunfo había ya grupos, que eso es lo peor. México ha estado partido. ¿Okay? Y las diferencias bienvenidas, así debe ser. Pero cuando las diferencias se parten y se quiere imponer una,
sin respetar las demás, es donde viene lo malo. Y eso es lo que pasó con Carranza, el primero, que le salió mala jugada. Y ya vimos cómo terminó sus días en Tlaxcalantongo, totalmente asesinado por una colusión, estaban coludidos petroleros norteamericanos, obregonistas, el ejército mismo, que estuvo inodado en la muerte de Carranza, eso no cabe la menor duda, la muerte del último presidente asesinado que ha habido en México. Y luego el interinato de Adolfo de la Huerta, que en 6 meses, realmente, como comentamos la semana pasada, hizo mucho más que otros presidentes en 6 años, o en 4 como era en ese momento el régimen. Todavía no existía el sexenio como tal. La Constitución del 17 hablaba de la no reelección, pero siempre de 4 años. Es decir, no había reelección y no había 6, eran 4. Bien, y ya quedamos también que quizá lo más importante de Adolfo de la Huerta, además de que quizá fue el único de todos esa bola de bandidos y bandoleros que nos gobernaron en el siglo XX, el único que haya sido decente de todos ellos, o tal vez porque no le dio tiempo, solo estuvo 6 meses como interino, y que manejó muy bien las finanzas, las pocas que habían en ese momento, pero que además lo más importante, logró someter a Francisco Villa sin derramamiento de sangre. Es decir, no era un fuego contra fuego, como por lo general se dice. Al fuego hay que combatirlo con fuego, o como decía Obregón, hay gente que no entiende más idioma que la metralla. Sino para Adolfo de la Huerta, el famoso presidente con la voz de seda, como le decían, porque era un cantante que le gustaba cantar, como ya comentamos, pensó que al fuego se le combate con agua. Y había que echarle un balde de agua fría para calmar a Villa. ¿Qué era lo que se iba a argumentar? Que el malo de la película en ese momento, para ambos espectadores, villistas y sonorenses, era Carranza. Ni el grupo de Obregón al que pertenecía don Adolfo, ni el grupo de Villa podía ver a Carranza, y Carranza estaba muerto. Entonces, algo parecido a lo que Iturbide había hecho precisamente 100 años antes con Vicente Guerrero. Si tú quieres la independencia y yo también, ¿cuál es la vacilidad de estarnos peleando? Pues lo mismo, si tú odiabas a Carranza y nosotros también, ya Carranza no está. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y en base a eso, se logró un pacto con Francisco Villa, quien increíblemente pactó la paz, increíblemente se rindió al gobierno, aunque los chistosos comentaban que era el gobierno que se rendía a Villa. Ya comentamos porque Adolfo de la Huerta le concedió todo lo que pidió: automóvil, una hacienda, sueldo de general, una escolta de casi 100 hombres, en fin. Entonces, pero se retiró. Y a pesar de las dudas que tenía todo el gabinete de Adolfo de la Huerta, empezando por el general Calles y por el candidato Obregón, Adolfo de la Huerta confió, se va a retirar. Pancho Villa se va a retirar, y efectivamente se retiró cuando hizo las paces y pactó y entregó las armas al gobierno, porque las entregó. Cierto, se quedó con el digo. Era inconcebible pensar a un Pancho Villa así vestido de Catrín, como diríamos. Eso era inconcebible. Pero vaya, el meollo, el 90% del armamento lo entregó Villa. O sea, estaba en buen plan. Y se retira a la hacienda que le regaló Adolfo de la Huerta en Durango, en Canutillo. Se la da en propiedad a Pancho Villa. Y se dedica a trabajar el campo. Se dedica a las vacas, al ganado. Se dedica también a hacer una iglesia. Se dedica a crear una escuela, a contratar a algunos maestritos por allá, a un cura que le pagaba por su cuenta. O sea, se logró algo que nunca se pensó que se lograría con Pancho Villa. Algunos historiadores compañeros comentan de que tal vez si Carranza hubiera pactado con Zapata, que de alguna manera la paz, no hubiera habido necesidad de ese asesinato tan brutal que se realizó en Chinameca en 1919. Cierto, Zapata era más de mente cerrada que Francisco Villa. Zapata era un individuo que tenía así como los caballos, hacia ahí veían y no veían a los lados. De hecho, Madero había tratado de pactar con él desde el principio del movimiento armado y no quiso pactar,
por más que Madero le explicó y le dijo todo cuando se reunieron en Cuautla, en Cuernavaca, fue una cosa tremenda porque Zapata no entendía de razones. Y termina muy mal esa entrevista, porque Zapata saca su pistola. Y como dicen muchísimos autores, fue un milagro que Madero saliera vivo de esa entrevista. Solamente por la protección que le concedió el general Felipe Ángeles en ese momento. O sea, ya había un antecedente de un pacto con Zapata y no se había logrado. Realmente, como muchos han dicho, inclusive los autores que alaban a Zapata, Zapata era un individuo que no pactaba. Él estaba en lo suyo y por lo tanto era considerado inentendible. No se entendió con Díaz, no se entendió con Madero, no se entendió con Huerta, no se entendía con nadie. Entonces, al no entenderse con nadie, pues Carranza, que necesitaba ya el apoyo norteamericano, que al final de cuentas no consiguió, pues lo eliminó. Sin embargo, Villa, al menos por el momento, su suerte no era esa. Logró tener un gran contacto directo, y digo directo por telégrafo y por carta, con Adolfo de la Huerta, y esto hizo que se retirara. Obviamente, al retirarse Villa en agosto de 1920, dejaba el campo libre y en paz hasta el gran punto, en cierto punto, porque ya los saqueos del norte cesaron cuando Villa se retira, para las elecciones, que era lo que le interesaba a Adolfo de la Huerta. Unas elecciones limpias, públicas, que la gente fuera a votar. ¿Cuánto tiempo hacía que la gente no votaba? 10 años o más, cuando Madero. Después no hubo votación porque vino la revolución, ni siquiera Carranza. Carranza fue presidente por un nombramiento del constituyente. Entonces la primera elección presidencial que va a registrar ya en base a nuestra constitución, a la que actualmente rigen, al menos eso dicen, pues fue esta, la del 20. Entonces Adolfo Huerta sabía que era un momento histórico y tenía que jugársela, porque además no había grandes candidatos opositores. Don Nicolás Zúñiga y Miranda, el clásico palero, pero ese era un palero y lo había sido toda la vida desde la época de don Porfirio. Don Fernando Iglesias Calderón, que había querido ser presidente interino y se movió entre los diputados y no logró más que 2 votos. Y el que podía hacerle sombra a Obregón era el general Pablo González, que tenía un contingente de 10,000 gentes y era el encargado del orden en lo que era antes el Distrito Federal. Bueno, la Ciudad de México todavía era en ese entonces. Obregón la va a cambiar. Entonces, sin embargo, Pablo González se disciplinó, se reunió con todos, la mayoría de los sonorenses, Pablo González, ¿no? Y se dio cuenta de por dónde venían los vientos. Y lo mejor era precisamente pactar con Obregón. Y pactó. Sin embargo, se le descubrió una conspiración a Pablo González, junto con otros personajes, y debido al general Pablo González, se le detuvo, se le mandó a Veracruz, le metió un barco y se le desterró. Años después va a regresar a México y como clásico general de esa época, ya grande y viejo, escribe sus memorias y su visión de lo que él había pasado. Pero ya eliminaban al principal competidor de Obregón, que era Pablo González. Por lo tanto, Obregón no tenía realmente una oposición fuerte. Y las elecciones llevadas a cabo en septiembre de 1920, podemos ver los periódicos de la época, las fotografías de esa época que nos manda el Universal y otros periódicos, donde había colas. Evidentemente no era como ahorita, donde había una mampara y te daban ahí a la pluma y tinta y delero y te marcaban tu dedo. Evidentemente no era así. Llegabas allá en un parque, ahí estaban todas las ánforas tipo tabla, o sea, tipo guacales, ahí los metías delante de todo el mundo, botabas, ahí hacías un lado, o junto a un árbol allá, o sea, botabas. Obviamente, quizá no es uno de los fraudes registrados en la historia de México, pero no hubo necesidad de hacerlo. ¿Okay? Obregón era el hombre del momento, estaba en su momento, era un hombre que realmente era un personaje importante
y otra cosa, carismático. Un tipo que además, como el clásico norteño de palabra muy ágil, enseguida te decía albures a lo norteño y era muy gracioso, era muy simpático según cuentan todos. De su propio muñón hacía bromas del muñón derecho, que era el que había perdido. Y hacía muchas bromas. Cuando le decían, no hay que quedarse cruzado de brazos, mi general, y decía, bueno, conmigo eso no se puede. Y, o sea, ese tipo de bromitas, y eso hacía que tanto la gente que lo rodeara le cayera bien, como el mismo pueblo. Era un tipo simpático. El ejército le caía bien. La gente de Pablo González, cuando quedó sin jefe, cuando fue desterrado el general González, se unió a Obregón, y Obregón trató muy bien al ejército. Él era militar. Él había vencido, gracias a él se había impuesto el constitucionalismo. Gracias a él había ganado Carranza, y Carranza le había pagado mal, como ya vimos. Por eso se levantó con el plan de Agua Prieta contra Venustiano. Entonces, ya estaba ahí, y ya estaba ahí, o iba a estar ahí, cuando ganó las elecciones, porque así se había quedado, y esto no olvidarlo nunca, en la reunión de Coahuila, desde el momento que los norteños se le hicieron entrar a la revolución contra Huerta. Porque esa fue la reunión a la que convocó Carranza. Y ese fue el pacto que hicieron con Carranza. Y ese fue el pacto que Carranza no quiso cumplir. Cuando llegó el momento de entregar el poder, la estafeta, a uno de los miembros de lo que ellos mismos, y el mismo Carranza así lo llamaba, la familia revolucionaria, no lo quiso hacer. O sea, el que rompe el pacto es Carranza, porque quiere poner a Ignacio Bonillas para él seguir manejando, y que Bonillas cambiara la constitución y Carranza volviera. O sea, Carranza le valió el cinismo puro de la política del siglo XX y después de siglos del XXI, de los políticos y de los presidentes. No le importó el pacto que se hizo. ¿Y cuál fue su consecuencia? La muerte. Subestimó muy probablemente a sus compañeros norteños. Subestimó a los sonorenses. Subestimó la capacidad y la inteligencia y sobre todo el carisma de Obregón. Nunca se imaginó que el ejército le diera la espalda a Carranza. Y tampoco se imaginó que los petroleros le dieran también la espalda. El hecho, y esto es lo que debemos entender, porque esto es lo que va a hilarnos bastante hasta casi nuestros días, es el rompimiento que Carranza hizo del acuerdo de Coahuila. Él rompía la unidad de la familia revolucionaria, porque no estaba cumpliendo los acuerdos de, como buenos familiares, buenos hermanitos, por así decir, le tocaría el poder. Pues, aparentemente el acuerdo era Obregón, porque era el que había militarmente, efectivamente, ejecutivamente, materialmente, él había triunfado, y gracias a él y a costa de su brazo, Carranza estaba donde estaba. Bueno, en fin, el hecho es que el camino para Obregón estaba lleno de flores, ¿okay? No hubo ningún problema el día de la elección. Obregón, nadie pudo cuestionar su triunfo, absolutamente nadie, porque pues, él era el presidente, o sea, él era el hombre fuerte, perdón, y así, ok, todo se prepara entre septiembre, octubre y noviembre para la toma de posesión de Álvaro Obregón. Adolfo de la Huerta preparando todo, dejando todo limpio como estaba, porque le entregó una presidencia limpísima de 6 meses a Obregón. Claro que Adolfo sabía que más temprano que tarde volvería a la presidencia, puesto que él no era presidente, no había sido electo, era presidente interino y por lo tanto tenía derecho a ser candidato y ser electo para un cuatrienio. ¿Okay? Y entonces, pues había hecho un magnífico trabajo. Inclusive había suavizado las relaciones, como ya quedamos también el pacto secreto, que luego no va a ser tan secreto, que hizo Obregón con los norteamericanos. Bien, pues así las cosas,
y llegamos a la toma de posesión del presidente, el que sería el presidente Álvaro Obregón Salido. Será su nombre completo. Obregón quiere que la toma de posesión sea a la medianoche, las 12 en punto, del 30 de noviembre al 1 de diciembre. ¿Por qué a medianoche? Porque él decía que la Constitución dice que el presidente de la República entre en funciones el 1 de diciembre de cada 4 años. Entonces él decía, si la toma de posesión es a las 9 de la mañana, a las 10 o a las 11, hay 10 horas que México no tiene presidente. Y por más que su gente muy cercana le explicaba de que eso era una mera formalidad y que él realmente a partir de las 12 con un minuto ya era presidente y que lo que faltaba era investirlo, pero ya lo era, Obregón no quiso esto. Quiso que la noche, ese interim del 30 de noviembre al 1 de diciembre, a medianoche, citar a todos los diputados, citar al Congreso de la Unión, ¿okay?, para la toma de posesión a medianoche. Como caso raro y excepcional, así fue. La noche del 30 de noviembre, para los primeros minutos del 1 de diciembre de 1820, Obregón tomaba posesión de la presidencia de la República. Iba, juraba, un presidente que juraba con la mano izquierda, porque no tenía derecha, o sea, se juró con la mano izquierda, por tanto todo lo que juró no era cierto. No, eso sí, no sabemos, aunque tal vez lo pensó. No era el primero que era manco, y no era el primero que tomaba posesión con la mano izquierda. También el general Manuel González, en 1880, 60 años antes, había, no, 40 años antes, había tomado posesión también siendo manco. Manuel González, que es el compadre de don Porfirio. Entonces, no sé, aquí en México ha habido de todos, ¿no? Ha habido mancos, cojos. Bueno, entonces, tomaba posesión. La prensa estuvo ahí. Hay muchísimas fotos de la entrega de Adolfo de la Huerta, ¿okay?, de las palabras de Obregón. Obregón era un hombre que hablaba muy a lo norteño, pero tenía buenos dotes de oratoria. Era un hombre que tenía una fuerte voz y la gente estaba contenta, y por lo tanto ya cuando aclara y amanece primero, ya horas, 8 o 10 de la mañana, pues ya a vista y paciencia de todos y del público y de la prensa, pues Obregón va tomando posesión del Palacio Nacional de Chapultepec, que en ese entonces era la residencia presidencial. Va tomando posesión de las oficinas, ya cita a la prensa para nombrar a su gabinete, que queda muy, obviamente puro norteño, pura gente muy cercana a él, ¿okay? El general Plutarco Elías Calles quedó como secretario de Gobernación, Francisco Serrano quedó como jefe del Distrito Federal, en fin, y secretario de Guerra, y nombra a muchos personajes importantes, que Alberto J. Pani, en fin, a muchos que van a ser gente que sabía su oficio, amigos, pero también gente muy preparada, no chambistas que decían, bueno, a ver qué me toca. Gente que sí podía sacar adelante, como lo va a sacar, al menos los primeros años del gobierno de Álvaro Obregón, durante este periodo de 4 años, que iba de 1820 a 1924. De hecho, en Obregón va a, cuando tiene la reunión con la prensa, va a hacer varias bromas, sobre todo referente a que él no va a robarse el dinero. Eso dicen todos, ¿no? Bueno, Carranza tuvo muy mala fama. Mala fama, le decían a la gente de Carranza, le decían los carranclanes. Eran considerados la gente de Carranza y el mismo Carranza como ladrones. Y como Carranza se llevó el tesoro de la nación cuando huyó hacia la Sierra Veracruzana, pues más se dio pauta que se hablara de un latrocinio. De hecho, en la época de Carranza, no recuerdo si los comenté en su momento,
pero el vulgo, no había como hoy memes, meramente eran comentarios y cosas que aparecían en la prensa. ¿Okay? El vulgo le inventó un verbo muy a la mexicana, el verbo carrancear, que significaba robar. Hoy no me carrancees, hoy no me robes. Están carranceando, están robando. Tuvo una terrible fama en esa época. Y hubo mucha impunidad también durante todo ese periodo. Poquito antes y en esa época estuvo aquella famosa banda del automóvil gris que pasaba por el Ciudad de México, mataban, robaban y nunca los agarraron. O sea, hubo mucha impunidad y cualquier parecido a lo que hoy pase, no sé si será mera coincidencia, pero hubo mucha impunidad. Entonces la gente burlaba con eso. Y Obregón, cuando le preguntaron, cómo estaban las finanzas públicas, él dijo: señores, tan mal. Sin embargo, el general Adolfo de la Huerta, el presidente de la Huerta, ha hecho hasta lo imposible. Y yo les prometo que vamos a aumentar el erario. Además, no habrá latrocinio. Y un periodista, cuyo nombre no recuerdo, pero creo que era del Universal, le pregunta: bueno, señor, en 10 años se han dedicado a saquear todos los llamados presidentes. ¿Qué nos garantiza usted? Dice: algo muy sencillo. Que todos los presidentes, y el último que más saqueó fue Carranza, tenían 2 manos para robar y con las 2 manos hacían así. Yo además tengo una, así que lo más que puedo hacer es así. Obviamente las risas caen bien. Si ustedes leen los periódicos del día siguiente, o sea, del 2 de diciembre, verán que se le alaba a Obregón, inclusive por poner a su gabinete. Y algo muy importante, y de lo cual vamos a hablar en este momento. Obregón no solamente pone a la familia revolucionaria, o sea, Serrano, de la Huerta, secretario de Hacienda, que manejaba muy bien el dinero, pero lo manejaba requete bien, inclusive luego lo va a comisionar para que haga relaciones con Estados Unidos, a Calles, que quizás sea la única cuestión por allá, pero bueno, no era un tipo corrupto en ese sentido. Serrano, Pancholín, que también era secretario de guerra y luego fue jefe del Instituto Federal cuando Obregón elimina la alcaldía de la Ciudad de México y la convierte en una especie de departamento, que así fue hasta los años 90, con aquel, creo que el último que fue aquel Espinosa, me parece que fue el último regente de la Ciudad de México, que saquearon la Ciudad de México, y lo cual casi todo el siglo XX así fue. Algo verdaderamente increíble, inconcebible, que solo pasa en nuestro país. La ciudad más grande de la República y una de las más grandes y más pobladas del mundo no tenía derecho a elegir a su propio gobernante, porque era un departamento. Por lo tanto, al regente lo nombraba el presidente. O sea que los 20 millones de capitalinos, o pónganle ustedes 4 en esa época, 5, 10 que fueron creciendo, no podían elegir a su propio representante. Pero un pobladito como Cuautitlán, que podía elegir, que tenía 15,000 gentes en esa época, o quizá menos, sí lo podía elegir. O sea, ven ustedes la incoherencia y la congruencia de la política mexicana. Obregón lo hizo por política, para controlar a la capital precisamente. Y eliminó lo que viene siendo la ciudad. Y bueno, ya hay otra vez. Desde finales de los 90. Me parece que el primer alcalde llamado gobernador de la Ciudad de México fue, creo que, Cuauhtémoc Cárdenas, no estoy muy seguro, pero creo que sí, en los finales de los 90. Cuando se pudo volver cuando los capitalinos pudieron volver a elegir a su propio gobernante, representante. Pero qué terrible fue toda esa época del 2021, que lo declaró Obregón hasta el 90 y tantos. No me acuerdo bien exactamente en qué momento volvió, pero fue casi un siglo. Entonces, era algo incongruente, inconcebible esto que hubiera pasado. Pero pasó, porque en nuestro país todo
Y cuando pasa esto, cuando Obregón elimina lo que era la Ciudad de México como tal y la convierte en una especie de, ya lo era como tal porque están los poderes federales, pero en un departamento del Distrito Federal, entonces él nombra, es cuando nombra a Serrano. Y a todos sus amigos por allá, son más que amigos, familia del revolucionario, no familia de sangre, no, sino los pone. Pero no solamente ellos, hay gente muy preparada que también va a participar con Obregón. Y quizá el más importante de todos, y que fue uno, si no es que el principal, que le dio lija, le dio brillo al gobierno de Obregón, que quizá fue, al menos repito, al principio, el mejor gobierno emanado de la revolución, entre comillas, fue un ministro que era el señor José Vasconcelos, que desde que Adolfo de la Huerta lo había vuelto a traer. Y vamos a hablar un poquito de él ahorita porque fue importantísimo durante el gobierno de Álvaro Obregón y gran amigo de Obregón. José Vasconcelos, como todos saben ustedes, era un oaxaqueño, abogado, había estudiado en el Instituto Campechano, precisamente estuvo en Campeche mucho tiempo, muy cerca de Yucatán también, y fue un tipo muy culto y muy preparado, filósofo, escritor, maestro, en fin, maderista de hueso colorado, apoyó totalmente a Madero, apoyó totalmente a Felipe Ángeles y sobre todo con el que estuvo desde el momento que mataron a Madero fue con Pancho Villa. Era amigo personal de Francisco Villa y era el asesor, la conciencia, el Pepe Grillo del ignorante Pancho Villa. Mucho de lo bueno o mal, bueno más bien, que hizo Pancho Villa fue por los consejos de Vasconcelos. Y en muchísimas fotos, porque Pancho Villa, que tiene un montonal de fotos, es el personaje que más fotos tiene y más películas tiene originales, y eso que hay muchos rollos perdidos de él, está Vasconcelos junto a él. Ahí está, junto a él. En esa famosa foto donde está sentado al lado de Zapata, vemos el cuadro y vamos a ver a Vasconcelos. Siempre estuvo junto a Pancho Villa. Siempre. Odió a Carranza de manera brutal casi. Todos sus escritos en ese tiempo y aún posterior fueron contra Carranza. A Carranza lo llamó el engendro de la antirrevolución. Para Vasconcelos, Carranza era peor que Porfirio Díaz, en el sentido de dictador. Porque Porfirio Díaz al menos hablaba con la verdad. Carranza, para Vasconcelos, era un mentiroso, era un aprovechado, era un cínico, era un personaje nefasto para el país y había que combatirlo porque era la negación misma del movimiento armado, era la negación de Madero, al que él admiraba, era la negación de las reivindicaciones sociales. Carranza era el enemigo a vencer. Y vaya que le pegó duro. Si ustedes leen la breve historia de México, que no tiene nada de breve, pero bueno, de José Vasconcelos, escrita con mucha pasión, eso es bueno y malo. Bueno porque te emociona leerlo, wow, pero malo porque obviamente la pasión a veces te ciega y ya no ves la objetividad. ¿Okay? Pero en esa historia que habla desde la época de los aztecas hasta los 50 más o menos del siglo pasado, Vasconcelos murió en 1859, en octubre de 1859, le tocó la televisión, le tocó ser maestro emérito, tenía un programa de televisión de la UNAM, en fin, ya un anciano, no estamos hablando de un hombre joven en esos años, en los 20, Vasconcelos tendría 40 años. Podemos ver que odiaba a Carranza. Era un anticarrancista consumado. También podemos distinguir una cosa: era un católico
casi llevado al fanatismo. Y pro español también total. Completamente total. Pero en este caso lo que estamos tratando nosotros es su anticarrancismo. Aborreció a Carranza. Y se dice, sus familiares comentan que no podía estar en una plática porque si a alguien se le ocurría alabar a Carranza, el tipo se paraba y le contó cómo te atreves, le digo, guau, y terminaba casi en gritos. Y eso que ya había muerto Carranza hacía años, con estas anécdotas que les estoy contando. O sea, nunca lo pudo ver, nunca. Cuando Carranza gana y Villa se convierte en un fascineroso, en un baullá, porque le aplastan a la división del norte, y es cuando muchos huyen al extranjero, entre ellos Ángeles, como les digo, también Vasconcelos, y es cuando Villa se convierte en bandolero, ahí en el norte. Es cierto, dirán ustedes, pues no, Obregón lo venció, sí, militarmente Obregón lo venció en la batalla de Celaya, ciertamente. Aunque ahí perdió el brazo Obregón y no vio quizá la victoria, pero bueno, estaba allá en el hospital de campaña y todo lo demás. Pero lo que benefició fue Carranza. ¿Y por qué venció Obregón a Villa? Es lo que decía. Porque Carranza se había entregado a los norteamericanos, había vendido a la patria, según Vasconcelos, que tampoco quería para nada a los norteamericanos. Entonces, ante esa traición, y en base a la traición, repito, según José Vasconcelos en su libro Breve Historia de México, Carranza era un traidor, un mentecato, y había ganado por las malas a Pancho Villa, que representaba la Convención Nacional y el que representaba los únicos y verdaderos intereses populares y de reivindicación social. O sea, para Vasconcelos ahí se murió la revolución social mexicana. Ganaban los malos, ganaban los que no tenían que ganar, ganaban los neoporfiristas. Pero principalmente el autor intelectual de esta idea maquiavélica era Carranza. Y desde ahí, pam, era contra Carranza. Hasta que maten a Carranza. La muerte de Carranza acaba con el anticarrancismo, por así decirlo. Ya no había necesidad, ya estaba muerto el viejo. ¿Okay? Y muchos empiezan a regresar. Y Adolfo de la Huerta y los sonorenses sabían de Vasconcelos. Ya habían hecho las paces con Villa. Ya hacía rato que Vasconcelos y Villa pues estaban distanciados. Digo, no porque se habían peleado, sino porque simplemente la vida los distanció. Y sabía, vean ustedes lo interesante del gobierno de Álvaro. Sabían la valía de Vasconcelos. Y sabía algo que Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y sobre todo Calles, que había sido maestro, querían, era la reconstrucción de escuelas, porque les quiero decir algo. Lo que más se destruyó en el periodo revolucionario, esos 10 años de la Revolución Mexicana, fueron escuelas. Porque fue lo que servía del lugar donde entraban el bando que sea. Y ahí acampaban y les servía de fuertes. Escuelas e iglesias, pero principalmente escuelas. Que luego durante la época de los gobiernos priistas decían que el porfiriato no construyó escuelas y que la revolución construyó, no sé, miles de escuelas, ¿cierto? Pero porque estaban destruidas. O sea, el porfiriato, claro que construyó escuelas, y muchísimas. Y si ustedes van al Archivo General de la Nación, van a ver ustedes cuántas se construyeron. Tenía que ser, porque estaba como ministro de Educación don Justo Sierra Méndez, el maestro de América. Y se hicieron muchas, como nunca se habían hecho antes en México. Y quizá ni después. Ah, pero ¿qué pasó? Que en 10 años se destruyeron. Entonces, cuando gana la revolución, cuando llega cuando se convierte en partido, pues las escuelas estaban todas dadas en la torre. No las habían reconstruido. Sabía que reconstruir. Entonces, ahora sí. Entonces, de eso lo utilizan para decir, no había escuela. Claro que no había. Ellos las destruyeron. Estás peleando todos contra todos. Por eso que no había escuelas. Y por eso que no había maestros. La misma universidad. La Universidad de México, la famosa Universidad Nacional, que Justo Sierra le dio mucho auge, cerraba y abría, porque había una inestabilidad tremenda.
Y fue cuando Adolfo de la Huerta manda a llamar a Vasconcelos. Y Vasconcelos, que realmente ya quería venir, pues Villa está en paz, todo está en paz, no voy a ser yo el único tonto de aquí, claro que regreso. Y cuando llega, tiene una entrevista con don Adolfo, y don Adolfo le dice, Pepe, te necesito en la rectoría de la Universidad Nacional. Y nombra rector de la Universidad Nacional a José Vasconcelos. Es el momento, la Universidad Nacional se ve para arriba. Y lo que es hoy la UNAM, y como ya quedamos en el ranking de las universidades mundiales, está entre las 20 mejores, no 20, creo que entre las 30. Las 20 mejores. Y la que tiene la cuestión científica. Pero es importante que conserve su autonomía. Mucho de lo que soy se le debe a Vasconcelos. El lema mismo. Por mi raza hablará el espíritu. Ahí lo quiere cambiar, que porque eso de raza no puede ser. Por Dios, ¿en dónde estamos? Entonces Vasconcelos queda y empieza a meterle nueva sangre joven, maestros de grandes tallas, don Antonio Caso, González Morín y otros más que van a entrar a dar clase a la universidad, que va a ser que en poquito tiempo, 6 meses de Adolfo de la Huerta, se hablaba mucho de ese rector, José Vasconcelos, que además tenía carisma. Fue el primero que va a permitir, siendo católico, porque antes los católicos eran los que más se oponían a que las mujeres puedan entrar a la universidad. No estaba prohibido el acceso de las mujeres a la universidad, simplemente nadie las mandaba, porque decían que se iban a pervertir. Y la que más oponía eran los católicos muy hechos al siglo XIX. No. La frase de esa época: el hombre a la oficina y la mujer en la cocina. Y aunque entraron 1, 2 o 3 que no eran para nada bien vistas por la sociedad, Vasconcelos las permitió. Y se convirtió en el ídolo, ¿no? Era el ídolo de la juventud. Vasconcelos era el ídolo de la juventud. Lo idolatraban. Además que tenía fama de que enamoraba a todas las que veía. Y con más de una tuvo amoríos Vasconcelos. Pero eso, conociendo la idiosincrasia del mexicano, pues eso más, digo. El hecho es que cuando llega Obregón y tiene su reunión con su gabinete, se menciona el nombre de Vasconcelos. Y Obregón, que también le interesaba la educación, a pocos presidentes realmente les ha interesado como algo primordial la educación en México. A muy pocos. Hoy, por ejemplo. Pero a Obregón le interesaba. Y le interesaba mucho. Y quería hacer una política de reconstrucción de las escuelas y al mismo tiempo de no quedar mal con los campesinos. Había que robarse el ideal zapatista para crear lo que viene siendo los ejidos. Y se diga, ahí está. O sea, el tipo era listo. Y es cuando le dice a Adolfo: tráeme a Pepe Vasconcelos, quiero hablar con él. Y en los últimos días del mes de diciembre de 1820, Vasconcelos llega a Palacio Nacional y es recibido por Álvaro Obregón, donde Álvaro le ofrece: Pepe, te necesito aquí conmigo para que estés conmigo. Soy rector, no importa, en esa época no había choque como hay hoy, o eres una cosa, pero ahorita no se puede. O sea, hoy no se puede. Pero en esa época sí. Voy a crear una secretaría específicamente para la educación. O sea, la SEP, la famosa SEP, hoy tan devaluada. Van a comparar, por Dios, Vasconcelos con... Y crea la Secretaría de Educación Pública, Álvaro Obregón. Quiero que seas el secretario.
ahí es donde se empieza a manejar las nuevas palabrerías, porque antes se manejaban ministerios, muy al estilo español. El ministerio de esto, el ministerio de esto, el ministerio... Okay. Todavía está hace relativamente poco. El ministro de Justicia, o sea, hoy ya son secretarios. Ministros, los de la Corte. Son secretarios. Y se crea la Secretaría de Educación Pública, donde Vasconcelos va a ser el secretario de Educación. Y le va a decir, pero yo tengo muchas ideas, Álvaro, yo también. Y yo quiero que esto salga. Tenemos 4 años, Pepe, para que se reconstruya todo. Le dice, va a ser muy difícil, una tarea gigante que estás encomendando, Álvaro. Los niños, los jóvenes no están yendo a clase, porque las escuelas no hay. Y en segundo lugar, ¿okay? En estos 10 años que ha pasado, sobre todo en el campo, la gente dejó de enviar a sus hijos a las poquísimas escuelas que aún quedan en pie, porque vieron que no hay maestros, iban y no iban los maestros. Entonces prefieren llevar a las milpas para que trabajen en el campo. Hay que rescatar a los alumnos, crear maestros, reconstruir escuelas y, sobre todo, leer. El pueblo mexicano era un pueblo que había avanzado poco en cuanto a alfabetización. De la independencia de México, en donde un 80% de la población no sabía leer ni escribir, a 100 años después, todavía quedaba un 60 o 50% que no sabía leer y escribir. Y la época en que más se avanzó en cuanto a esto, y no lo dicen, o que se había avanzado hasta antes de este momento, fue durante el Porfiriato. Que se avanzó en cuanto a que la gente supiera leer y escribir. Y le dice, mira, Pepe, te voy a dar un cheque en blanco y tú vas a hacer lo que sea necesario. Libros, bibliotecas, pero quiero que esto se identifique con mi gobierno. Álvaro, es una tarea titánica lo que me dices. Pero confío en ti, Pepe. Sé que lo harás. Se levanta Álvaro, le da la mano izquierda, obviamente dicho, y dice, Pepe, ¿tienes algo que hacer? No. Mira, mi esposa María cocina muy bien, te invito a ti, va a estar Fito La Huerta y Plutarco, vamos a comer juntos, ¿te parece? Está perfecto. Nos vemos en mi casa. Y ahí se van a comer la clásica comida norteña. Pero esto lo seguiremos viendo la próxima semana. Pues muy buenas noches, gracias por su atención y nos vemos la próxima semana a la misma hora, ¿ok? Y en esta misma sintonía. Gracias y feliz inicio del mes de mayo.